a Diagnóstico. Hoy vamos a detenernos en uno de nuestros sentidos, posiblemente uno de los que menos atención recibe, a pesar de que es un vehículo importantísimo en el modo en el que nos relacionamos con lo que nos rodea. Hablamos del oído y más concretamente del tímpano, esa delgada membrana tensa como la piel de un tambor, responsable de transportar los sonidos a nuestro oído interno. De su patología hablaremos con el doctor Luis Lasaleta, es jefe de sección del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario La Paz y presidente de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Alguien que tiene muchas otitis, es habitual que quede una perforación, ¿no? Los adultos que vemos con perforaciones timpánicas, muchas veces cuando les preguntamos tienen una otitis, una historia de haber tenido muchas otitis en la infancia. Unas noticias de actualidad y vamos con patología del tímpano. Esta semana ha comenzado en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 en todos los grupos diana, después de que el pasado 1 de octubre se iniciara para la población priorizada. Esta inmunización está recomendada a mayores de 60, personas internas en centros residenciales, trasplantados, embarazadas, trabajadores esenciales y personal sociosanitario y convivientes con personas inmunodeprimidas. Para esta campaña, la Consejería de Sanidad ha adquirido más de 700.000 vacunas por casi 10 millones de euros. El año pasado se vacunaron la mitad de los mayores de 60 años. En España, según el INE, mueren al año entre 3 y 5 niños por cada 1000 nacidos. Es lo que se conoce como muerte perinatal. Las causas son variadas, van desde una insuficiencia placentaria hasta una posible infección. Los expertos piden poner el foco de atención en los movimientos del bebé, un indicador de alerta que podría salvar vidas. Es importante que las gestantes conozcan la importancia de estos movimientos por si existe una ausencia de los mismos o una disminución o un cambio en el patrón habitual. El Foro de Médicos en Ejercicio Privado advierte de que la desaparición del Sistema Especial de Régimen de la Seguridad Social de los funcionarios, cuya vigencia negocian el Estado y las aseguradoras implicadas, y la salida de más de 2 millones de beneficiarios de la red privada concertada, supondría la pérdida de 13.000 empleos y el cierre de 21 hospitales. Desde esta asociación alertan de que el impacto iría en perjuicio del sistema sanitario en general, con un incremento del 266% en las listas de espera de consultas y un 115% para las intervenciones quirúrgicas. No lo tratamos bien. Lo exponemos a ruido permanente y excesivo, a humedad y a bastoncillos. Pero el tímpano es esencial para nuestra calidad de vida. Una membrana frágil y tensa, como la piel de un tambor, que tiene funciones de las que dependen nuestra comunicación y nuestro bienestar. Hoy hablaremos de la patología del tímpano con el doctor Luis Lasaleta, jefe de sección del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario La Paz desde 2012 y presidente de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. ¿Está en riesgo nuestra salud auditiva? Bueno, es una pregunta compleja, pero yo creo que tiene una respuesta sencilla, y es que sí. ¿Por qué? Porque el cómo oigamos cuando vamos cumpliendo años depende, por supuesto, de cumplir años, depende de la edad. Oímos peor a los 60 que a los 50, a los 70 que a los 60, pero no solo de la edad. Hay otros factores de riesgo que influyen en cómo vamos oyendo según vamos cumpliendo años. Y el más importante es la exposición al ruido. Cuanto más expuestos estemos al ruido a lo largo de nuestra vida, peor vamos a oír en el futuro. En ese sentido, sí que estamos en riesgo, ¿no? Vivimos en un país muy ruidoso. ¿Cómo influye? Porque, si no me equivoco, la edad de inicio de los problemas auditivos se está adelantando. Imagino que precisamente por esta exposición al ruido, porque se da mayoritariamente en las ciudades. Exacto. Cada vez vemos que la gente oye peor a edades más tempranas. La presbiacusia, que es la edad, o sea, el envejecimiento de la audición asociado a la edad, antes lo veíamos a los 60, 70, 80, ya lo empezamos a ver antes. Esto, como dices, está relacionado con el ruido de las ciudades, pero está también muy relacionado al ruido relacionado con el ocio. Forma parte de nuestra cultura el ruido y al final eso pasa factura en nuestra salud auditiva, ¿no? ¿Podemos decir entonces que la salud auditiva de los españoles
es peor que la de otros países sin esta, digamos, cultura mediterránea? Bueno, es difícil contestar esa pregunta porque hay otros factores además del ruido. Pero digamos que si igualáramos todo el resto de los factores y comparáramos, por ejemplo, la salud auditiva de los españoles o de los países latinos o mediterráneos o los países más del norte de Europa donde hay más silencio, yo creo que sí se vería una diferencia en cuanto a la exposición al ruido, ¿no? Y en este deterioro, ¿cuál es la parte más sensible? ¿Quizá el tímpano? Bueno, aquí tenemos que diferenciar dos partes del oído totalmente distintas. Uno es la parte mecánica, es el oído medio y el oído externo, por donde llega el impulso nervioso con la onda sonora, está comprendido por el pabellón auricular, la oreja, el tímpano, la cadena de huesecillos, y luego la otra parte que es el oído interno y ya el nervio auditivo y el resto de estaciones que nos llevan a escuchar hasta la corteza cerebral. Claro, hay como dos zonas distintas. La primera zona, la mecánica, quizá el tímpano es la zona más sensible, pero luego donde realmente afecta el ruido, por ejemplo, es en las células ciliadas, que es ya un componente del oído interno. El tímpano, ese tambor cuya misión es vibrar. Vibrar impulsado por los sonidos que llegan desde el exterior, a través de nuestro pabellón auditivo. Esa membrana tan delicada y tan vulnerable que marca el inicio del oído medio. El tímpano es una membrana formada por varias capas. Está al final del conducto auditivo externo, es la primera, digamos, zona activa de nuestro sistema auditivo. Realmente la membrana timpánica es la zona que más activamente, como mecanismo inicial de transmisión sonora, tenemos. El tímpano está formado por una cavidad y una fina membrana, elástica y con forma cónica. Actúa en conjunto con un grupo de 3 minúsculos huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Juntos son los encargados de transportar los estímulos sonoros hasta la parte del oído encargada de transformarlos en estímulos nerviosos, para que nuestro cerebro los procese. Su función básicamente es recoger las ondas mecánicas sonoras para transmitirlas al oído interno, y esto lo hace a través de una cadena de huesecillos que se alojan en el oído medio, pero es la membrana la encargada de recoger, de centralizar esa onda sonora y hacer que se transmita hacia la cadena de huesecillos y posteriormente al oído interno, que hará la transformación de la onda mecánica en una onda electrofisiológica, eléctrica, para que el cerebro reciba esa información y lo transforme en un mensaje, en este caso auditivo, ¿no? Es posiblemente una de las partes de la anatomía del oído más reconocida. Una estructura extremadamente sensible que conviene cuidar y atender. ¿Cuáles son las patologías más habituales hablando de tímpano? Bueno, lo más habitual cuando tenemos problemas en el tímpano suelen ser las otitis, ¿no? Las otitis, normalmente tenemos una infección que, como digo, puede ser una infección externa. Nadamos en la piscina, nadamos en el mar, entra una bacteria que nos va a infectar la piel del conducto auditivo externo y con el tímpano. Esto es un planteamiento. Y luego otro problema del tímpano más habitual muchas veces en los niños son las otitis de repetición. Tenemos problemas de la trompa de Eustaquio, problemas de infecciones de vías altas, eso hace que no funcione bien a la trompa de Eustaquio, no drena bien el oído y se infecta, ¿no? Son los dos problemas por los que se pueden afectar el tímpano, y la consecuencia muchas veces es que ese tímpano se rompe, se abre y hay una perforación, y muchas veces hay una supuración a través de esta perforación, con la posible consecuencia para el futuro es que quede una perforación en el tímpano. ¿Y cuál sería esa consecuencia mayor? ¿Habría pérdida auditiva? Claro, cuando tenemos varias otitis llega un momento en que muchas veces el tímpano, que se abre para dejar salir la supuración, ya no se va a formar completamente y queda una pequeña perforación. La perforación tiene dos consecuencias. Una, no podemos tener una vida acuática normal, porque si nos entra agua en el oído se puede infectar el oído medio, y dependiendo de la localización y el tamaño de la perforación también nos puede dar un problema de audición. ¿Pero se suelen curar o no? Las pequeñas, por ejemplo, una perforación que se produce por un traumatismo, alguien que se mete algo en el oído, una otitis puntual, normalmente se suelen curar espontáneamente. Pero como digo, cuando esto se produce de forma repetida, alguien que tiene muchas otitis,
es habitual que quede una perforación, ¿no? Los adultos que vemos con perforaciones timpánicas, muchas veces cuando les preguntamos tienen una otitis, una historia de haber tenido muchas otitis en la infancia, ¿no? ¿Y esto tiene una solución? Claro, cuando ya la perforación es estable y ya nos da un problema tanto auditivo como de riesgo de infecciones, tenemos que plantear la cirugía. La cirugía en general, genéricamente se llama timpanoplastia y es la cirugía con la que vamos a corregir estas perforaciones, vamos a cerrar estas perforaciones y además vamos a actuar sobre la cadena de huesecillos para tratar además de mejorar la audición. La timpanoplastia, el cierre de la rotura del tímpano, es la cirugía del oído más frecuente por detrás de las operaciones preventivas, como la colocación de drenajes que se realizan sobre todo en niños. Se clasifica en varios tipos en función de la gravedad de la lesión, pero en todas el objetivo es reparar la membrana deteriorada. Conseguimos sellar esa perforación mediante la colocación habitualmente de un injerto de la zona de trabajo de alrededor del oído, que puede ser o bien un tejido que se llama fascia, que es una especie de estuche del músculo, el que está más cerca ahí es el músculo temporal, que está justo delante y encima de la oreja. Se puede utilizar cartílago también, que lo tenemos pues, en la zona del trago o en la concha del pabellón auricular, o bien el pericondrio, que es la capa que tapiza el cartílago. La causa más común de una rotura timpánica es la infección, tanto en adultos como en niños. Es típico en la infancia, cuando los niños empiezan con problemas de su oído medio, por problemas de vegetaciones, de mocos, de catarros, esos oídos empiezan a sufrir una serie de infecciones que, maltratadas o tratadas tardíamente o sin tomar medidas preventivas, terminan por perforar la membrana timpánica. Igualmente en el adulto ocurre, lo que pasa que habitualmente tiene un antecedente previo de patología de infecciones en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Además de las infecciones, existen otras causas de rotura, como los traumatismos sobre la membrana timpánica. Ahora son muy típicos los accidentes deportivos, por ejemplo, o un accidente de limpieza con los típicos bastoncillos que los otorrinos siempre decimos a nuestros pacientes que no utilicen. La primera consecuencia ante una perforación del tímpano es la pérdida de audición. No hay que olvidar que esta membrana es la primera estructura dinámica en la recogida de la onda sonora y una rotura alteraría la capacidad de vibración y mermaría la transmisión de la onda sonora hacia el oído interno. Pero no podemos olvidar otra función importante del tímpano. Es la puerta encargada de sellar el oído, de separar la parte externa de la zona media de este órgano. Ante una rotura pueden producirse fugas que dañen el interior. Eso, cuando hay una perforación, provoca que agentes externos, en general el agua o cualquier otra materia o sustancia que pueda estar en el exterior, penetre al oído medio, con la consiguiente facilidad de provocar infecciones y con la consiguiente repercusión en la propia membrana timpánica, en la cadena de huesecillos. La reparación de la integridad de la membrana timpánica permitirá al paciente volver a mojarse el oído, una de las razones por la que casi todos los casos de perforación timpánica acaban en quirófano, pero no la única. El evolutivo de una perforación timpánica no reparada lo que va a hacer es que, aparte del sacrificio de no mojar ese oído, va a tener que someterse a una pérdida progresiva de audición, que comparado con un oído normal será mayor. Si un oído perforado pierde más audición que un oído no perforado, y la reparación de la membrana no le va a dar al paciente una gran audición, pero sí le va a permitir mojarse el oído. Le va a permitir otra cosa muy importante, que es ponerse un audífono con ciertas garantías de que su oído no se infecte. Solo casos muy excepcionales, pacientes a quienes por sus circunstancias no pueda practicárseles una cirugía o que sean de edad muy avanzada, no se someterán a una timpanoplastia. Para los otorrinos, la premisa será siempre reparar aquellas perforaciones que por su recurrencia o gravedad ya no cicatrizan por sí solas. El pronóstico de la timpanoplastia es bastante bueno. Es una cirugía, como decía antes, con una tasa de éxito elevada y la ganancia en calidad de vida y preventiva es muy alta. Cuando las perforaciones son muy pequeñas, se suelen reparar solas, gracias a la capacidad de regeneración del epitelio, especialmente entre los niños.
Hablaba antes de las otitis, tendemos a relacionarlas con niños, pero no sé si son exclusivas de la población pediátrica. Claro, no son exclusivas, pero sí son más frecuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía antes, las otitis medias están relacionadas muchas veces con una mala función de la trompa de Eustaquio. Entonces, los niños tienen la trompa de Eustaquio más inmadura. En los niños es habitual, además, que tengan vegetaciones, adenoides, que obstruyen y que dificultan la función de la trompa de Eustaquio. Entonces, es más habitual que estas otitis de repetición se produzcan en la infancia. Pero no son exclusivas. También tenemos adultos que pueden presentar también perforaciones, ¿no? Uno de los motivos más frecuentes de consulta médica en la edad pediátrica son las infecciones de oído. De hecho, 7 de cada 10 niños vivirá al menos 3 otitis antes de cumplir los 7 años. Entre los 6 y los 11 meses y entre los 4 y los 5 años son los momentos de mayor vulnerabilidad. La otitis media conceptualmente, efectivamente, es más común en los pacientes pediátricos, especialmente los menores de 5 años, y más si concretamos en los menores de 2 años, que además tienen más posibilidad de complicaciones. ¿Por qué? Porque hay unas características anatómicas y fisiológicas que lo favorecen. La trompa de Eustaquio, el canal que conecta la nariz y el oído, es muy corto en el caso de los niños, por lo que ante una infección respiratoria de vías altas, un resfriado o una gripe, es habitual que el oído no pueda ventilar correctamente. Tenemos entonces la otitis. Un proceso catarral hace que se ocupe el oído, que tengamos una secreción, un exudado dentro del oído, llamamos otitis con efusión, otitis seromucosa. Si se sobreinfecta es la que pasa a ser otitis media. No es el único condicionante que puede desencadenar infecciones de oído en los niños. El tipo de alimentación, la absorción, la lactancia, presiones negativas. Puede haber condicionantes familiares que favorezcan en esos primeros años la afectación del oído. Luego tenemos la asistencia a guarderías, el uso de chupetes, componentes familiares, el tabaco en el entorno familiar. El síntoma más determinante para diagnosticar estas inflamaciones en el oído medio es el dolor. Esta infección produce líquido y moco que producen una presión sobre el tímpano que duele. La otitis infantil también puede producir cambios en el sueño y en el apetito, náuseas, fiebre, supuración del oído y dificultad para escuchar, algo que cuando las otitis se cronifican pueden tener consecuencias a largo plazo. Hay un factor muy importante, que es el del desarrollo del lenguaje. Hemos dicho que afecta sobre todo a niños más pequeños. Y efectivamente, el tener una ocupación de ese oído medio por componente líquido más o menos infectado, pues hace que los niveles auditivos que percibe el niño sean menores. Y eso sí que puede contribuir a una dificultad en el desarrollo del lenguaje. Ante este tipo de situaciones, los especialistas recomiendan no dejarse llevar por las creencias populares y acudir siempre a un pediatra y a equipos de otorrinos. Estamos favorecidos por la naturaleza a que se terminan superando el episodio, pero mientras tanto pues hay que controlar que no nos esté afectando en un momento determinado de desarrollo y de evolución del lenguaje. En el otro lado de la franja de edad está, como habíamos comentado al principio, la presbiacusia, que al final, pues, si no me equivoco, creo que es un 70% de la población la que la va a acabar padeciendo, pero según la Asociación Nacional de Audioprotesistas de España, solo un 40% de las personas que lo deberían requerir utiliza un audífono. ¿Por qué esta infrautilización? Hay mucha gente que se beneficiaría del uso de audífonos y que no los utiliza. ¿Por qué? Pues porque tienen muy mala prensa en nuestro país. Todo el mundo pone la excusa de que tiene una vecina que tiene el audífono en la mesilla de noche y que no lo utiliza, o que son muy caros, o que oye ruidos pero no le hacen entender. Es verdad que tenemos una lucha desde hace muchos años para cambiar este planteamiento, y realmente hay mucha gente que mejoraría su calidad de vida si realmente probara los audífonos, que no son la panacea, no son la solución para todos los casos, pero en los casos de presbiacusia en muchos sí que pueden mejorar la audición y por tanto la calidad de vida, ¿no? Y podemos establecer una relación entre la longevidad y la pérdida de audición. A mayor edad, más facilidad de presbiacusia. Pero podemos establecer también esta relación con los problemas cognitivos. Hay un vínculo
entre la pérdida de audición y la pérdida cognitiva? Claro, este tema que planteas es realmente interesante, ¿no? Porque al margen de esta relación entre la edad y la pérdida de audición, somos una población cada vez más envejecida. Pues bien, sí que se ha visto ya desde hace bastantes años una relación entre la pérdida de audición y el deterioro cognitivo, o si lo vemos al revés, en positivo, entre la mejoría del estado cognitivo si mejoramos la audición. Hay una escuela de Canadá que ya lleva insistiendo en esto ya muchos años, que relacionó el uso de audífonos con la mejoría del estado cognitivo, y ahora en varios sitios del mundo se ha dado un paso más allá, y no solo con los audífonos, sino que incluso con el implante coclear se han visto mejoría del deterioro cognitivo. Pero en esos primeros estadios de deterioro cognitivo leve, de las pocas cosas en las que podemos actuar para evitar que progrese está el uso de audífonos o de implantes cocleares, con lo cual es muy importante sensibilizar a la población de esta relación entre el estado cognitivo y audición. ¿Y cuáles serían las prioridades a la hora de conseguir que la salud auditiva ocupe ese lugar que tiene y que nos está recibiendo? Bueno, hace falta varios cambios y algunos son complejos, ¿no? El primero, yo creo que sería tratar de dejar de considerar a los problemas de la audición como un problema de segunda, ¿no? La gente incluso se mofa de los sordos. Estás sordo, es una cosa que se dice eso, como si fuera una gracieta, cuando nadie con problemas de salud graves haría gracias, ¿no? El segundo paso sería, como hablábamos antes, tratar de concienciar a la población de que el cómo vayamos oyendo con la edad va a depender, por supuesto, de la edad, pero también de cómo mimemos nuestra audición ahora. Y en ese sentido yo creo que hemos avanzado algo en cuanto a salud auditiva laboral. Ahora vemos más protección cuando vamos andando por la calle y vemos obras, ese tipo de cosas, o en entornos ruidosos laborales se toman medidas, pero yo creo que falta mucha concienciación en cuanto al problema del ruido desde el punto de vista del ocio. Obreros, mineros, músicos y trabajadores de ocio nocturno, pilotos de Fórmula 1, son algunas de las profesiones con mayor desgaste a nivel auditivo. Pero en el caso del tímpano, los cambios de presión que se producen en determinadas actividades pueden producir barotraumas. Es una patología muy frecuente dentro del sector aeronáutico. Los barotraumas son lesiones que se producen en las cavidades del cuerpo donde existe aire. No se puede ecualizar el aire entre el oído medio y la rinofaringe. Cuando hay una obstrucción en esa comunicación, se puede producir el barotrauma. Los barotraumas se pueden prevenir en momentos en los que haya un cambio de presión. Por ejemplo, ante un despegue o aterrizaje, o en el caso de una inmersión submarina. Los momentos más comprometidos son en los descensos y en los ascensos. En los descensos porque aguantamos toda la presión atmosférica más la presión manométrica que nos rodea. Aquí en la aviación, cuanto más subas y bajas, eso predispone. Por la experiencia que yo tengo, si son flotas de corto, siempre tienes más predisposición porque realizas más subidas y bajadas que si son de largo. La formación en estos casos para aprender a identificar los síntomas de una descompensación de presión que puede afectar a nuestro tímpano son claves. Empezaremos a notar un aplastamiento de ese aire que queda comprimido en el oído medio, como un pellizco que nos va a bloquear el tímpano y nos va a empezar a doler mucho. Si seguimos bajando, nos empezará a pitar y podemos tener una rotura de tímpano. Es en esos casos cuando debe realizarse la maniobra de mansalva. Es pincear con los dedos y soplar hacia adentro para que a través de la trompa de Eustaquio liberemos ese aire que hay en el oído medio y ecualicemos con la presión que hay en el exterior. Hay que realizarla siempre que no tengas una secreciones en la rinofaringe, es decir, si tienes secreciones, algo obstruyendo en la trompa Eustaquio, lo que vas a producir es meter esos mocos dentro del oído. Entonces, esa maniobra se tiene que hacer cuando una persona está asintomática. A corto plazo, un barotrauma puede provocar dolor y también sordera temporal, vértigos y desequilibrios, aunque no es habitual que estos daños dejen secuelas permanentes. Se tratan sintomáticamente por el dolor, desinflamando, y puede llegar al caso de tener que tratar, dependiendo del grado de barotrauma, que existen 3 grados de barotrauma del oído, incluso a tratamiento con antibiótico. Aunque sí es una patología frecuente en el sector aeronáutico, es raro que se produzca en la población general. No todos los problemas del oído son problemas del tímpano.
Exacto, ¿no? Decíamos antes que el oído hay que dividirlo en esa parte mecánica, oído medio, oído externo, y luego el oído interno, ¿no? Con enfermedades diferentes, pero que al final tienen síntomas muy parecidos. De hecho, cuando alguien viene a la consulta, tiene pérdida de audición, o tiene un pitido en el oído, o le duele el oído. Y muchas veces la causa, puede estar en el tímpano, puede estar en el oído externo, puede estar en el oído medio. Hay muchas causas que llevan a los mismos síntomas, ¿no? Pero indudablemente, tenemos que pensar en los dos problemas y los dos posibles tipos de solución, ¿no? Por un lado, el oído interno, sobre todo en lo que se refiere a la exposición al ruido y patologías que pueden afectar al oído interno, a la cóclea, y luego los problemas del oído externo, todos esos problemas que hemos visto antes de otitis externas, otitis medias, que pueden afectar más al tímpano. El tímpano, esa delgada y frágil membrana que separa nuestro oído externo del medio, merece nuestra atención y nuestro cuidado. Es fundamental para prevenir posibles problemas de audición y para nuestra evolución en la comunicación, el aprendizaje y la cognición. Como vemos, el tímpano es un órgano al que debemos prestar atención. Así llegamos al final de nuestro diagnóstico de esta semana. En unos días volvemos con más salud. No nos fallen, les esperamos.